afecta al presidente de Colombia. Ya les vamos a explicar para que vean qué tan falso es el presidente del vecino país respecto al tema de la sustancia, porque quiso atribuirse una cosa que no fue de él. Cabello lo dijo, se lo dijo en su programa de televisión, que la propuesta de la lucha conjunta en operaciones de inteligencia, en operaciones conjuntas contra la sustancia, la había propuesto el presidente de Venezuela hace más de un año a Petro. Que Petro se había quedado ahí, guabinoso. ¿Por qué surge todo esto? Porque Petro, una vez que conversó con Pelucón y una vez que viajó a reunirse con Pelucón, vino transformado, vino suavecito. Pelucón lo suavizó, le dijo: epa, te va a pasar lo mismo que lo sucedió a Maduro, ponte las pilas. Y a partir de allí Petro cambió completamente y quiso atribuirse la lucha de la sustancia como que fuera él el que hubiese planteado. Y ahí fue donde entró la crítica de Cabello, diciéndole efectivamente que había sido el presidente hace más de un año que se la propuso. Porque aquí hay que sentar las bases bien claras. Petro y Cabello, antes de ser presidente, Cabello hablaba, le decía sus 4 cosas al presidente colombiano. Luego, en aras de mantener buen tono las relaciones, bajaron la guardia ambos y trataron de mantener la fiesta en paz. Pero después del golpe electoral que lanzó la señora contra Maduro y que Petro y Lula se unieron para desconocer y deslegitimar a Venezuela, que después sirvió como fuente importante para que los amiguitos del norte lanzaran pues esa agresión, ellos de alguna u otra forma fueron vehículos para seguir el juego a los alatres del imperio de que Maduro había robado las elecciones y cosas por el estilo. Y a partir de allí comenzaron otra vez, sobre todo Cabello, a decirle algunas cosas a Petro. Porque aquí hay que también decir otra cosa que es muy importante. Miren, Venezuela, yo creo que Venezuela no se mete en casi ninguna, no tiene injerencia en casi ningún país en América Latina. No opina casi, ni cuando Chávez, ni durante la época de Maduro. Ha reaccionado, casi siempre Venezuela vive reaccionando de la injerencia de otros países. ¿Por qué? Por la presión del norte y por la presión de los aláteres contra el gobierno de Venezuela. Pero que por iniciativa propia Venezuela vaya a lanzar críticas. Fíjate, ahí lo está diciendo Cabello, reaccionando a lo que Petro está diciendo, que es una mentira, es una falacia, que él propuso esas acciones operativas conjuntas cuando ya tenía tiempo, desde la era Chávez, y después, cuando gana Petro, Maduro las reactiva, porque acuérdense que en Colombia estuvo, ¿quiénes estuvieron gobernando allí? Pues, y las relaciones con Colombia estuvieron rotas hasta la llegada de Petro. Y es allí donde el presidente ahora secuestrado le plantea y le dice: vamos a mejorar estas relaciones, o mejor dicho, estas acciones contra la sustancia. Porque Colombia es el primer productor de la sustancia del mundo. Y baña a todos los países que están fronterizos a su alrededor, lo baña de toda esa sustancia. Y los países tienen un problema gordo. Tienen que destinar enorme cantidad de recursos para proteger las fronteras, porque la penetración de la sustancia es muy importante, compra todo. Y las instituciones en Colombia están completamente podridas y compradas por lo que llama Petro la junta de la sustancia. Y que eso tiene efectos colaterales con el resto de los que están allí fronterizos con Colombia. Y que tiene efecto también en Venezuela. Y que lógicamente Venezuela ha tenido que destinar enormes recursos, aun cuando su economía estaba despauperada por las sanciones, para atacar a la sustancia. E hizo durante años y se lo sigue haciendo. ¿Cuántas aeronaves no ha echado abajo el país? Más de 400. ¿Cuántas pistas clandestinas no ha destruido? Más de 100. ¿Cuántas
kilogramos, toneladas. El año pasado más de 50, 60 toneladas. Cifras récord. Y con esto queremos decir que el combate de la sustancia nacida desde Colombia, donde hay bases militares del norte, bueno, hasta como arroz, le cuesta mucho al Estado venezolano. Mucho. No solamente el trasiego, sino también el combate, sino también la persecución, sino también la penetración de estas acciones violentas, sino también la importación de muchas de esas acciones que luego ahí en la línea fronterizas se terminan reflejando en los pueblos, en los municipios fronterizos, y la incidencia negativa que tiene la sustancia y la incidencia sobre las instituciones. Hemos visto cómo la Fiscalía de Venezuela ha llevado al estrado, lo ha sentado en el banquillo de los acusados alcaldes, a personeros de las Fuerzas Armadas y de la policía, penetrados, tocados por la sustancia. Es decir, es muy perverso tener un país productor como vecino, porque todo el reflejo negativo de esa sustancia va a esos puntos fronterizos y después termina irrigando el resto de la población. Y es una lucha constante, no una lucha parcial que vas temporalmente, sacas allí a 2 o 3 personas, 2 o 3 de estos, o apresas a 2 o 3. No, eso es como el gorgojo, se va multiplicando 1000%. Y es allí donde está la clave, mantener, bueno, una estructura que vaya enfrentando los 365 días del año, pero también hay que tener un Estado fuerte y un Estado económicamente que soporte los costos operativos y logísticos para mantener una plataforma activa en las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad, los cuerpos de inteligencia, que aborden este tema y que no dejen pasar una. No es sencillo para muchos países en América Latina, dada la corrupción, dada la burocracia, dada el amiguismo, el clientelismo y dado pues el poder que tienen estas juntas de tocar y de permear las instituciones del país. Por eso, y en ese ámbito lo hace el ministro Justicia y Paz, como diciéndole a Petro que no se atribuya unos hechos o unas acciones que no le corresponden. Porque como presidente colombiano de Colombia no ha podido tampoco. No ha podido erradicar, por ejemplo, se han multiplicado las hectáreas. No ha podido